Lección 25. No sé cuál es el propósito de nada. Comentada por Jorge Luis Álvarez Castañeda. Jesús continúa enseñando a tener un estado mental de reconocer que no sé nada. Ayer decía que no percibo lo que más me conviene. Hoy dice que no sé cuál es el propósito de nada. Y este reconocimiento de no saber nada es fundamental para realizar el cambio que necesito en mi mente. Abrirme a la aceptación del reconocimiento de que he estado equivocado siguiendo el sistema de pensamiento del ego que me ha mantenido encadenado a mis pensamientos de ataque, como veíamos en la lección 23, al miedo, a la culpa, al conflicto, a la separación, al sufrimiento y al dolor. La buena noticia es que podemos cambiar al sistema de pensamiento del Espíritu Santo que propone todo lo contrario al del ego. Nos dice Jesús en la lección: propósito es significado. La idea de hoy explica por qué nada de lo que ves tiene significado. No sabes para qué es. Por consiguiente, no tiene significado para ti. Todo existe para tu beneficio. Para eso es para lo que es. Ese es su propósito. Ese es su significado. Al reconocer esto, lo que ves cobra significado. Jesús dice que no sé para qué son las cosas para nosotros, y es por eso que no tienen significado. Y Jesús nos responde la pregunta diciendo que todo existe para nuestro beneficio. Esta afirmación de Jesús es muy importante. No somos conscientes de ella por vivir pensando en el pasado, ligados a la culpa o en el futuro, ligados al miedo, y no estar abiertos a la posibilidad del presente para elegir dejar de sufrir con el ego y decidirnos por el camino de felicidad y de paz del Espíritu Santo. Jesús nos dice en el capítulo 4, en el apartado 5, lo siguiente: todas las cosas obran conjuntamente para el bien. En esto no hay excepciones, salvo a juicio del ego. Esta cita de Jesús nos sitúa en el presente, que es el único tiempo en el que podemos generar cambios, porque el pasado ya pasó y el futuro no ha llegado. Enseñanza obvia, pero que nos negamos a aceptar porque no queremos perdonar el pasado o dejar de vivir soñando en las ilusiones del futuro que nos traerán la felicidad que requerimos, supuestamente. Podemos decidirnos a aceptar todo lo que se presente ahora, así de momento no entendamos o incluso rechacemos, confiando en que contribuirá a nuestro desarrollo espiritual. Esto implica confiar en que a nuestro lado siempre están el Espíritu Santo y Jesús para enseñarnos en los momentos de vacilación. Continúa Jesús: tú percibes al mundo y a todo lo que éste contiene
como significativo desde el punto de vista de los objetivos del ego. Estos objetivos no tienen nada que ver con lo que más te conviene, ya que tú no eres el ego. Esta falsa identificación no te permite entender cuál es el propósito de nada. Consecuentemente, no puedes sino hacer un uso indebido de ello. Cuando creas esto, te esforzarás por retirar los objetivos que le has asignado al mundo en vez de intentar reforzarlos. Jesús nos dice que percibo siguiendo los objetivos del ego, pero que no soy el ego. No soy el personaje que he fabricado siguiendo al ego, el yo que pienso que soy, que cree que es un ser separado, una mente separada viviendo en un cuerpo separado, el que cree que tiene una historia, el que sufre con una profesión, con una familia, con bienes y objetos, que ataca, que se cree culpable y con miedo, que no perdona, etc. Ese es el ser con minúscula que surgió cuando el Hijo de Dios decidió separarse del Padre y, como mente colectiva, proyectar este mundo y el cuerpo. Esta separación nunca ocurrió, porque nunca me he separado de Dios, pero creo que sí fue cierto. Por eso, en el momento en que se dio esta creencia, Dios creó al Espíritu Santo para que me ayude a dejar dicha creencia y pueda regresar a Dios. Este ser con minúscula es el personaje que he fabricado a lo largo de mi vida. Bueno, si no soy el ego, entonces ¿quién soy? Soy el Hijo de Dios, el Cristo, el ser con mayúscula mismo. Cristo es la extensión de Dios, es nuestra verdadera identidad. Es el ser que compartimos con todos los miembros de la filiación, es decir, la suma de todo lo que Dios creó. Cristo es uno con Dios, nunca se ha separado de Dios. Continúa Jesús en la lección. Otra forma de describir los objetivos que ahora percibes, es decir, que solo tiene que ver con tus intereses personales. Pero puesto que no tienes intereses personales, tus objetivos en realidad no guardan ninguna relación con nada. Al abrigarlos, por lo tanto, no estás abrigando ningún objetivo en absoluto. Por consiguiente, no sabes cuál es el propósito de nada. La afirmación de Jesús de que no tengo intereses personales me puede cuestionar. En este mundo del ego, basado en la creencia en la separación y en el deseo de ser especial y diferente de mis hermanos, el creer que es posible mantener intereses personales hace parte de la ilusión de la separación y no es real. Cuando en el curso se habla de real, se habla de lo referente a Dios. Es importante recordar que somos una sola mente que se cree fraccionada en billones de partes. Jesús quiere que nos abramos a la posibilidad de ir cuestionando estas creencias que hemos recibido de la parte de nuestra mente que tiene la influencia del ego. Continúa Jesús. Antes de que puedas entender los ejercicios, es necesario un pensamiento adicional. En los niveles más superficiales, reconoces el propósito de todas las cosas. Sin embargo, el propósito de algo no se puede entender en esos niveles. Por ejemplo, entiendes que el propósito de un teléfono es hablar con alguien que se encuentra
físicamente en tu proximidad inmediata. Lo que no comprendes es para qué quieres ponerte en contacto con Él. Y es eso lo que hace que tu contacto con Él sea o no significativo. Esta es una importante reflexión de Jesús. Es importante preguntarnos por el propósito o el para qué de las cosas o actividades que realizamos. Preguntar por para qué centra la mirada en nosotros, en el propósito, en lo que queremos conseguir, con lo que hacemos, en nuestra responsabilidad. Preguntar por el por qué coloca la mirada fuera de nosotros y podemos contestar que lo que nos sucede es por nuestros padres, parejas, hijos, jefes, gobiernos, etc. Y esta mirada nos coloca en nuestra condición de víctimas de lo que nos sucede. Hoy Jesús quiere que vayamos más allá del propósito o el para qué aparente de las cosas o de lo que hacemos. Quiere que nos preguntemos, ¿esto que utilizo o hago sirve a los intereses del ego o del Espíritu Santo? ¿Sirve para unir o para desunir? ¿Sirve para generar paz o conflicto? Finalmente nos dice Jesús, es fundamental para tu aprendizaje que estés dispuesto a renunciar a los objetivos que le has adjudicado a todas las cosas. Reconocer que dichos objetivos no tienen sentido en vez de considerarlos como buenos o malos, es la única manera de lograrlo. La idea de hoy es un paso en esa dirección. Jesús nos llama a cambiar la mirada sobre los objetivos que le he dado a las cosas. Dichos objetivos no tienen sentido. Buscan es promover los objetivos del ego de la separación, del conflicto, del especialismo. Esto va más allá de considerarlos como buenos o malos. Proceso de práctica de la lección. Objetivo. Aprender a reconocer que los objetivos que tenemos con el ego no significan nada a diferencia de los que tenemos con el Espíritu Santo. Ejercicio. Realizar 6 sesiones de práctica, cada una de 2 minutos. Repite la idea muy lentamente. Luego, mira a tu alrededor y deja que tu mirada recaiga sobre cada cosa que te llame la atención. Mientras tus ojos descansan sobre cada cosa, dices lentamente, no sé para qué es esa. Luego pasa al siguiente objeto y dice lo mismo nombrando el objeto. Se recomienda no hacer distinciones entre las cosas que estén cerca o lejos, que consideres importantes o no, humanas o no humanas. Observaciones. Tener en cuenta, al observar los objetos, si están centrados en nuestros intereses personales o pueden servir a los intereses de unidad del Espíritu Santo. Les deseo muchas experiencias con esta lección que contribuyan a su paz interior. Hagamos la lección siempre en compañía del Espíritu Santo y de Jesús, sin olvidarnos de reír. Muchísimas bendiciones. Jorge Luis Álvarez Castañeda.